4:16 aquí en el sol de la tarde, en el sol del país, la reina. Ay. Ivonne Ferrer. Muchísimas gracias, Félix. Hoy es viernes, hoy se vale de todo. Y en las reflexiones que estamos haciendo, yo me quiero quedar a un asunto muy terrenal que tiene que ver con los desafíos que hay en este momento en el Congreso Nacional y que van mucho más allá al tema del Código Penal. Hay un tema importante, Fafa lo ha tocado muchas veces, desde la preocupación, porque es una preocupación legítima y desde el 2020 se viene hablando de esto y tiene que ver, por supuesto, con los cambios que tienen que hacerse en el Código de Trabajo. Retrasado también porque es un código que es una ley que es desde 1992, ya muchos años han transcurrido desde el 92 hasta la fecha, y a este proceso ahora se le llama reforma laboral. Se han formado grupos de trabajo, se ha negociado, se han puesto de acuerdo en casi todos los elementos importantes que tienen que reformarse ahora en esta coyuntura. Se ha hablado del teletrabajo, que fue una práctica que tomó mucho más cuerpos después de la experiencia que tuvimos con el tema de la pandemia. Se ha hablado del trabajo doméstico, que también ameritó mucha discusión, y yo creo que todos esos puntos se han ido más o menos consensuando. Se ha hablado del cumplimiento del 80-20, y eso implica la mano de obra local y extranjera, de los días de vacaciones, de los pleitos laborales y de cualquier otra cosa. Se ha conversado en términos de la modificación que necesita el Código laboral en interés de, por supuesto, de que los trabajadores puedan tener mejores condiciones, menos en el tema de la cesantía. Cuando el gobierno vino a someter el nuevo código al Congreso, y eso ocurrió el año pasado, lo recordarán, dijo que se quedaba tal cual estaba, y me pareció una decisión bastante juiciosa del gobierno, por supuesto, por las implicaciones que esto tiene en los trabajadores. Claro que estaban contentos con eso, con ese pronunciamiento del gobierno, y se creía que la aprobación de la ley se iba a producir, y se iba a producir rápido, porque los elementos en discusión en las conversaciones tripartitas, yo creo que eran fácilmente llegarse a un consenso sobre ello, pero los empresarios que se han movido, por supuesto, y que siempre se mueven por sus intereses, movieron fichas, y entonces el proyecto ha caminado de manera lenta, a paso de tortuga. Y cuando hablo de los empresarios, yo no estoy hablando de las micros y las pequeñas empresas, no, yo estoy hablando de las grandes empresas. Entonces, es un escenario donde probablemente sigue siendo todavía, después que ayer escuchaba al presidente del Senado hacer referencia a otros diputados, es posible que esto se quede sin que se toque para nada el tema de la cesantía, que por supuesto, si no se quieren confrontaciones sociales, por supuesto que tiene que quedarse así, porque no hay una cosa que más irrite y que cree más urticaria a los trabajadores, es que dentro de todos los esfuerzos, señores, y dentro de todas las precariedades en que se desempeñan algunas actividades laborales, bueno, pues que se toque la cesantía, que es el derecho que tiene el trabajador finalmente cuando sale, cuando se prescinde de su servicio, a tener un respiro de sobrevivencia en tanto puede colocarse de nuevo en el mercado laboral. Y ellos han propuesto algo totalmente distinto de lo que había impulsado el gobierno y de lo que se creía que ya era algo que iba a llegarse a consenso, que se limite a un máximo de 6 años de antigüedad, a un pago no más de 10 salarios mínimos, para que no haya que empeñar, dicen ellos, parte de las empresas, que eso no aplica para empresas grandes. Entonces, los trabajadores ahora, cerrado a cal y a canto, con toda razón, por supuesto, con toda razón, no aceptan esa propuesta de los empresarios. La cesantía se queda, o se está poniendo en juego el tema de la paz social, y eso es algo que importa mucho a las actuales autoridades, el tema de las confrontaciones, y vuelvo y repito, en este país han habido muchas experiencias en esa dirección, y por esas mismas razones que tienen que ver con los beneficios que pueden tener los trabajadores en un mundo laboral
que está en constante evolución. Entonces, en tanto nosotros seguimos con la discusión, yo creo que ese, como los otros códigos que están ahí en el Congreso, urgen de su aprobación. La modificación del Código Laboral se presenta como una tarea que es también prioritaria para adaptarse a las nuevas realidades. Sin embargo, este proceso solo puede ser efectivo indiscutiblemente si se construye a partir del consenso entre los empleadores, los trabajadores y el Estado, y si se garantiza en sentido de equilibrio, de justicia, de las partes involucradas, pero sobre todo de la principal materia prima en este caso, que son los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que para que esa reforma laboral sea efectiva, tiene que ser justa y debe ser puesta a disposición de la gente, sobre todo del sector laboral, toda la información relevante, de manera que eso pueda generar algún tipo de discusión. Aquí hay que consensuar. Aquí no hay vuelta con el tema de la reforma laboral. ¿Y quiénes son los que intervienen en esto? Bueno, ahí están los sindicatos, los empresarios y, por supuesto, el sector gobierno. Los empresarios que suelen oponerse, por supuesto, a las reformas que impliquen la reducción de los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, como tiene que ser, o un aumento de la precarización que ya arrastran los empleadores. Entonces, es un tema que yo creo que vamos a tener que hablar, pero que hace falta que nos pongamos y que pongamos el dedo sobre la llaga sobre esto. Los empresarios y sus argumentos de código laboral, que es bastante rígido, que hablan de la elevación de los costos operativos, los mismos argumentos de siempre en este caso. Y por supuesto está el sector gubernamental, que yo creo que le corresponde colocarse precisamente al lado de los trabajadores. Por tanto, estamos conscientes que con este tema hay que llegar a un consenso, no puede dejarse sobre la mesa, igual que los otros temas que están ahí en el escritorio de los legisladores, y de una vez por todas, tanto este como la modificación a la Ley de Seguridad Social, como el propio Código Penal, tiene que aprobarse. Pero el Código Laboral tiene que ser un código justo, tiene que ser un código adaptado a los tiempos modernos y solo puede ser fruto del consenso, pero nunca jamás debe ser sobre la base de perjudicar al sector de los trabajadores. Ahora más que nunca nosotros debemos apostar e impulsar que se produzca la modificación del Código Laboral como herramienta clave, porque es la única forma que tenemos de avanzar hacia una sociedad que pueda ser más equitativa, que pueda ser más productiva, pero sobre todo más equitativa, sin fuñirle la vida, como siempre ha ocurrido, a los trabajadores y trabajadoras. El reto está ahí y la suerte está echada.